Hola a todos, el día de hoy mis compañeras Isabela López, Daniela Verano y mi persona les hablaremos acerca de la responsabilidad civil, en donde sabemos que el Código Civil colombiano nos establece que podemos encontrar una responsabilidad civil contractual y una responsabilidad civil extracontractual. Pero aquí nos preguntamos, ¿por qué es tan importante? Bueno, tenemos que saber que como vivimos en una sociedad y estamos todos, tenemos que saber que tanto nuestras acciones como nuestras omisiones recaen sobre las personas, lo que genera un daño. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú causas un daño, tú mismo tienes que repararlo. Además, es importante recalcar que responder por una responsabilidad no significa que te van a castigar, simplemente que tú vas a restablecer el equilibrio que le causaste por dañar a otra persona. Pero también es importante entender qué es la responsabilidad civil, en donde sabemos que es una obligación jurídica que se crea de responder por un daño que se le causa a otra persona, ya sea por tres causales: por imprudencia, por negligencia o por dolo. Esto, lo anterior relacionado a la responsabilidad civil extracontractual, pero si nos basamos en la responsabilidad civil contractual, se presenta porque incumplimos un contrato. Ahora, para entender un poco mejor o hacerlo de manera más práctica, vamos a tomar dos situaciones muy comunes. La primera es, por ejemplo, un arquitecto te da unos planos sobre un edificio, sobre una casa o X apartamento, en donde te dice que te da un plazo de 30 días para que te entregue dicha casa. Sin embargo, cuando se cumple el plazo, no te entrega nada. Aquí lo que se presenta una responsabilidad civil contractual, ya que había un contrato de por medio, además de que el cliente pierde tiempo, dinero y oportunidades. Ahora vamos con un ejemplo de la responsabilidad civil extracontractual. Entonces, tenemos una persona que va en un carro, atropella a un peatón debido a que se pasó el semáforo en rojo, lo que causa que genera un conflicto entre las partes, por lo que por tal motivo sabemos que no hay un contrato directo entre ellos. Sin embargo, la persona que le causó el daño tiene que reparar dicho daño. En ese caso se presenta la responsabilidad civil extracontractual, ya que no había un precedente o un contrato firmado. No lo olvides, como dato importante sabemos que ambas situaciones tienen consecuencias jurídicas y asimismo nuestro Código Civil colombiano nos establece reglas claras para poder esclarecer dichos problemas. Pero bueno, ¿qué causa o qué busca la responsabilidad civil? Bueno, aquí encontramos 4 puntos. El primero es que lo que hace es buscar reparar el daño que es causado. También busca proteger derechos, como son los derechos patrimoniales, los derechos físicos y los derechos morales. Además, busca promover la diligencia en nuestras relaciones, es decir, cómo nos comunicamos, entre otras cosas. Y además, como último punto, pero no menos importante, busca evitar la impunidad, es decir, que los hechos que cometemos no queden impunes y que se pueda esclarecer de esa manera pues las conductas dañinas y se pueda solucionar dichos problemas. Otro punto a destacar es que nuestro Código Civil en el artículo 2341 nos menciona: el que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que no importa si hay un contrato o no, ya que si hay daño, sí o sí hay consecuencias. Además, ¿qué veremos hoy dentro de esta exposición? Primero, enfatizaremos en qué es la responsabilidad civil, además en cómo se diferencia entre la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. También qué elementos deben probarse en cada una de ellas, además qué dice la ley y la jurisprudencia colombiana sobre estas dos, y como último punto, pero no menos importante, es cómo se aplica en hechos reales. Por ejemplo, desde los contratos que han sido incumplidos, como accidentes, daños, destruida por animales o también por actividades peligrosas. Pero finalmente yo les hago una pregunta. ¿Alguien o alguno de ustedes ha vivido una situación en la que otra persona les causa un daño o que puede hacer mediante un contrato? Es decir, les genera un daño por un incumplimiento de un contrato o porque tal vez los accidentaron. ¿Cómo lo resolviste? Hay un principio de justicia que sin que nos demos cuenta moldea nuestro mundo cada día. Es tan fundamental que lo damos por sentado. Pero, ¿de dónde viene? Pues bien, hoy vamos a hacer un viaje para descubrirlo. Y si te digo que la base de muchas de las leyes que hoy nos rigen, desde un accidente de tránsito hasta un contrato millonario, empezó con un tipo sencillo en la antigua Roma,
Pues sí, acompáñame en este viaje que comienza en un campo polvoriento y termina en las salas de reuniones más modernas. Nuestra historia comienza, como tantas otras, en Roma, pero ojo, no en los grandes salones del Senado ni entre emperadores, sino en un escenario mucho más terrenal. Ubiquémonos, estamos en la antigua Roma, hace más de 2000 milenios. Casi puedes sentir el bullicio de una civilización que literalmente estaba construyendo el mundo, y en medio de todo eso, una escena muy sencilla. Un campo lleno de polvo, y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué se hace en un caso como este? ¿Cómo se resuelve este conflicto? Puede parecer un asunto menor, pero en realidad esta pregunta toca el núcleo mismo de cómo podemos convivir unos con otros. Pues bien, frente a este problema, los romanos no buscaron solo una solución temporal. No se sentaron a pensar y dieron con la base de una idea que fue y sigue siendo absolutamente revolucionaria y que cambió para siempre la historia del derecho. La solución se llamó Lex Aquilia, y aquí está la genialidad del asunto. La justicia no se trataba de venganza, no era ojo por ojo, se trataba de algo mucho más práctico y en el fondo más profundo: restaurar el equilibrio. Si causas un daño, tienes la obligación de repararlo. Tan simple y tan poderoso. Esta frase en latín es, por así decirlo, el ADN de todo el concepto. Alterum non laedere, no dañar a otro, un principio que ha bajado a través de los siglos, que ha sobrevivido a imperios y revoluciones, y que se ha mantenido intacto hasta hoy. Pero bueno, esta idea clara y elegante no tuvo un camino color de rosa. Con la caída del Imperio Romano, la concepción de justicia entró en un túnel algo oscuro, donde el derecho empezó a mezclarse con algo muy distinto: el pecado. Durante la Edad Media, el enfoque cambió de la noche a la mañana. La idea de reparar el daño se confundió con la moral y la religión. Un accidente dejó de ser solo un accidente, podía verse como un pecado, como una ofensa a Dios, que requería penitencia, no necesariamente compensación económica. Imaginémonos a un campesino medieval que accidentalmente rompe el carro de su vecino. Mientras el sacerdote se preocupaba por la salvación de su alma, el vecino tenía un problema mucho más urgente: necesitaba su carro arreglado para poder trabajar. Esta tensión entre moralidad y práctica fue en realidad clave para que la justicia evolucionara. Afortunadamente, la razón terminó por imponerse, y eso nos trae de vuelta a nuestro mundo, donde aquel viejo principio romano no solo ha sobrevivido, sino que está más vivo y es más importante que nunca, por lo que empezó con un buey en un campo de Roma. Hoy se aplica al incumplimiento de contratos de millones de euros, a los accidentes de tránsito cotidianos, a la negligencia médica en cirugías complejas e incluso al daño que ocurre en el mundo digital. El salto es tremendo. Hemos pasado del buey y un campesino al incumplimiento de un contrato de una multinacional. Los escenarios no podrían ser más distintos en escala, en complejidad, ¿o no? Pues bien, a pesar de esas diferencias que parecen abismal, lo verdaderamente asombroso es que la esencia de la justicia, el núcleo de la idea, sigue siendo exactamente el mismo. Volvamos por un momento a ese juicio imaginario en la antigua Roma. El juez escucha al campesino que ha perdido su cosecha y dicta una sentencia clara, directa y sin ambigüedades. El daño debe ser reparado. Ahora saltamos 2000 años en el tiempo al juicio de hoy. Un juez escucha a una empresa que ha perdido millones por un contrato incumplido. En esencia, en el fondo, su sentencia dice exactamente lo mismo: el daño debe ser reparado. Los escenarios cambian, los actores son distintos, el dinero es muchísimo más, pero el corazón de la justicia sigue latiendo con la misma idea milenaria. El equilibrio que se ha roto debe ser restaurado, y todo eso nos deja una pregunta final para darle vueltas. La esencia, vemos, no cambia, pero con los escenarios complejos que tenemos hoy, ¿la justicia es más justa? ¿Es más difícil probar un daño ahora que en la antigua Roma? Es algo que, sin duda, vale la pena pensar. Bien, ahora que ya tenemos un contexto más amplio, vamos a definir con claridad qué es la responsabilidad civil. Entonces, la responsabilidad civil es la obligación jurídica de reparar un daño causado a otra persona. Es una fuente de obligaciones que surge por un contrato o por un hecho ilícito. Por un contrato responde por responsabilidad contractual y hecho ilícito responde por responsabilidad extracontractual. Entonces su base está en un principio romano que dice alterum non laedere, que dice es no dañar al otro.
También nos podremos preguntar qué lo caracteriza. Entonces, como primer característica es que no busca castigar, sino más bien reparar el daño. También se enfoca en restablecer un equilibrio roto por el daño y puede ser subjetiva o una parte objetiva. Subjetiva, que se basa en la culpa, y la objetiva es basada en el riesgo. Debemos saber que para que haya una responsabilidad civil deben concurrir en 4 elementos esenciales: conducta, un daño, un nexo causal y un factor de atribución. Entonces, la conducta puede ser de acción, de omisión. La de acción, hacer algo indebido; omisión, omitir algo que debía hacer y no lo hice. Entonces, un ejemplo es que no entregué un producto pactado o no advertí un peligro. Bien, en cuanto al daño, debe ser real, cierto y comprobable. Y entonces el daño puede dividirse en dos, que es material o moral. Material es una pérdida económica o una destrucción de bienes, y moral es un sufrimiento, una angustia o una afectación a la dignidad como tal. Por el lado del nexo causal es la relación directa entre la conducta y el daño, y si no hay una conexión, pues no existiría responsabilidad. Ahora, en cuanto al factor de atribución, pues es el criterio que permite que a una persona se le impute un daño causado, y puede ser por dolo, por culpa o por un riesgo creado. Entonces, el dolo es que tenía la intención de causar el daño. La culpa es que elevó el riesgo y generó una acción. Y en cuanto al riesgo creado, son actividades peligrosas que realmente pues no se pueden hacer y generan una responsabilidad objetiva. Teniendo en cuenta todo lo anterior mencionado, lo vamos a imaginar en un ejemplo práctico para entenderlo mejor. Entonces, tenemos que una empresa instala una valla publicitaria sin asegurarla bien. Entonces, esta valla, con el pasar de los días, se cae y cae sobre un vehículo. Entonces, ¿qué tenemos? Una conducta que es de omisión de seguridad, tenemos un daño que es el vehículo que se dañó, tenemos un nexo causal que es la valla que cae y causa el daño, y tenemos una culpa que es la negligencia generada, y esto genera responsabilidad civil. Se aplica en la vida real, pues veámoslo con un derecho que nos toca a todos muy de cerca: el derecho a la salud. Imaginemos la situación: una persona llega a urgencias y su vida depende literalmente de que la atiendan de forma rápida y adecuada. En ese momento no hay ningún contrato de por medio, solo hay una necesidad humana que es fundamental. Aquí está el punto crítico. Si el hospital falla no por un accidente inevitable, sino por negligencia, ya no estamos hablando de un simple error médico o de un problema administrativo. Esto es una vulneración directa de la dignidad y del derecho de la vida de esa persona. El daño va mucho más allá de lo que pueda costar una factura. Y entonces, ¿cómo actúa aquí la responsabilidad civil? Pues lo hace, digamos, en 3 pasos. Primero, reconoce el daño que se ha sufrido, lo que valida la experiencia de la víctima. Segundo, busca reparar esa pérdida. Y ojo, no solo en lo económico, sino también en lo moral. Y tercero, y esto es lo más importante, establece un precedente. El objetivo es que ese hospital, y de paso todos los demás, mejoren sus protocolos para que algo así no vuelva a pasar nunca. Bien, ahora vamos a ampliar el foco. ¿Qué pasa cuando el daño no afecta a una única persona, sino a todas en una comunidad? Pues aquí es donde entra en juego el derecho a un medio ambiente sano. Pongámonos en este segundo escenario. Una fábrica vierte sus desechos tóxicos a un río. La gente de la zona, que depende de ese río para beber, para regar sus cultivos, para vivir, en definitiva, empieza a sufrir las consecuencias. Esta frase captura el dilema a la perfección. Ninguno de los vecinos de la zona firmó un contrato con esa fábrica. No existe una relación contractual directa. Sin embargo, el daño es real, es masivo y está afectando a sus derechos más básicos. Entonces, la pregunta es: ¿quién se hace responsable de esto? Y aquí tenemos la respuesta. La responsabilidad civil actúa como un puente. Va más allá de la idea de que solo se responde por lo que está escrito en un contrato, y establece que existe un deber general de cuidado hacia la comunidad y hacia el entorno. Se convierte así en la herramienta perfecta para proteger esos derechos colectivos. Y claro, esta lógica no se limita a la salud o al medio ambiente. Pensemos en un accidente de tráfico provocado por una imprudencia, o en una empresa que no garantiza unas condiciones de trabajo seguras, o en una constructora que entrega viviendas con fallos estructurales. En todos estos casos, la responsabilidad civil es ese escudo que protege nuestros derechos más básicos. Esto nos lleva a una idea que es todavía más revolucionaria. Si la ley protege a una comunidad de un daño ambiental,
podría ir un paso más allá. En algunos países como Colombia, la justicia ya se lo está planteando. Reconocer a la naturaleza misma como sujeto de derechos. ¿Puede un río ser considerado una víctima ante un tribunal? Es una pregunta fascinante que está redefiniendo los límites de la justicia. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? ¿Por qué tan importante entender esta visión, esta perspectiva mucho más amplia de la responsabilidad civil? Y el punto clave es que la ley no es algo estático, escrito en piedra, es una herramienta viva que evoluciona con la sociedad. Y al final, ¿qué tenían en común un hospital y un río? Pues que ambos están protegidos por una idea muy potente, que la responsabilidad no va solo de dinero, va de dignidad. Es el recordatorio de que el derecho puede y debe ser un instrumento para construir un mundo más justo y seguro para todos. Ahora vamos a hablar de la responsabilidad civil contractual, que surge cuando hay un incumplimiento de un contrato, es decir, cuando una persona se obligó a hacer y no lo hizo. ¿Qué es? Es la responsabilidad de indemnizar perjuicios cuando hubo un incumplimiento de un contrato válido y vigente. Según el artículo 16.2 dice, todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser inválido sino por su consentimiento mutuo o por causas legales. Esto significa que una vez un contrato esté firmado y aceptado por las partes, para las partes va a ser como una fuerza de ley. Por ejemplo, yo le pido a una persona que me pinte toda mi casa y yo le voy a dar 500,000 pesos por ese trabajo. Este acuerdo entre las partes que ha sido firmado y establecido en un contrato tiene fuerza de ley para nosotras dos. ¿Cuándo se configura? Para configurarse un contrato deben existir 4 requisitos. El primero es la existencia de un contrato válido. Según el artículo 15.02, primero debe ser legalmente capaz, es decir, una persona mayor de 18 años que tenga libre administración de sus bienes y pues sea voluntario. Segundo, que consienta en dicho acto de declaración y su consentimiento no le es cavicio, es decir, consentimiento libre y voluntario, causa lícita y objeto lícito. El segundo requisito es el incumplimiento de un contrato, que puede ser total, es decir, que no se cumplió nada, que puede ser parcial, que se cumplió una parte y que puede ser en mora, que se cumple pero no en el tiempo que fue establecido, que podemos ver el artículo 1608. Artículo 1608 del Código Civil colombiano. Mora el deudor. El deudor está en mora ¿cuándo? Primero, cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora. Segundo, cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla. Tercero, en los demás casos cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor. El tercer requisito es el daño, que debe ser cierto, es decir, que no puede ser imaginario, sino real y palpable. El segundo, que debe ser evaluable, que significa que pueda ser calculado con un valor monetario. Y el tercero es que sea una consecuencia directa entre el incumplimiento, es decir, prácticamente un nexo causal, que el acto y la consecuencia estén unidas. El cuarto requisito debe ser la relación de causalidad, es prácticamente lo anterior dicho, que el daño debe ser consecuencia directa del incumplimiento. ¿Cómo se mide la culpa? Podríamos ver el artículo 1604 que nos habla prácticamente que quien incumple debe probar que actuó con la diligencia debida. Tenemos tipos de culpa, que es culpa grave, culpa leve y culpa levísima. La culpa grave es cuando se beneficia el acreedor. La culpa leve es cuando se beneficia el acreedor y el deudor. Y la culpa levísima es cuando se beneficia solamente el acreedor. Un ejemplo para poder adecuarlo al tema que estamos viendo es cuando un proveedor promete entregar 100 sillas para una fiesta infantil un viernes a las 5 de la tarde de diciembre de 2025. Esta no las entrega, entonces el cliente puede perder dinero o puede perder una reputación porque es una organización de fiestas infantiles. Aquí hay un contrato, hay un incumplimiento, hay un daño y hay un nexo causal entre las partes. Entonces aquí se configura una responsabilidad contractual. Podemos basarlo con una culpa, sería la culpa leve porque aquí había un beneficio entre la parte acreedora y el deudor, pero el deudor fue el que causó el incumplimiento. Antes de ver cómo se mide la culpa en Colombia, podemos preguntarnos cómo son en diferentes países. Por ejemplo, en Francia, el juez se va a preguntar si la persona actuó con negligencia o si fue imprudente o si quería hacer algún tipo de daño. Pero esto tiene una consecuencia brutal hacia la víctima. Es decir, porque esta persona, si no consigue demostrar que el otro tuvo la culpa, se queda sin nada, sin ninguna indemnización, ya que toda la carga de la prueba recae sobre ella. Ahora, si nos vamos a España, es una cosa muy parecida, pero aquí le agregan algo más, es decir, el concepto de el riesgo.
Aquí se ve clarísimo porque miran si las actividades que estaban haciendo se consideraron un riesgo. Por ejemplo, conducir un coche. Ahí de repente ya no es importante si la persona tuvo un cuidado o no. El mero hecho de estar generando un riesgo al manejar te hace responsable si pasa algo. Es un giro totalmente diferente porque protege mucho más a la víctima. Si nos vamos a Estados Unidos, aquí también es completamente diferente, porque la justicia no solo busca reparar el daño, sino que también tiene dos misiones más. Por ejemplo, que es castigar al que lo hizo mal y sobre todo pues mandar un mensaje para que nadie más se le ocurra volver a hacerlo. Aquí podríamos poner un ejemplo. Una empresa de coches sabe que sus frenos fallan, pero mira las cuentas y se da cuenta que sale más barato pagar indemnizaciones que intentar arreglar los frenos. Por eso el juez de Estados Unidos no solo va a obligar a la empresa a pagar a las víctimas, sino también va a generar una multa para que el resto de la industria no quiera hacer lo mismo que hizo esta. Ahora, si nos vamos a nuestro contexto en Colombia, encontramos un sistema que le debe mucho a la tradición europea, porque tiene vasta influencia con Francia y en España. Por eso el foco vuelve a estar en lo principal, es decir, en reparar el daño que ha sufrido la víctima y dejarla como estaba antes. Por ejemplo, esta compensación se divide en dos, que está el daño emergente, que son los gastos directos como una factura del médico, la reparación del coche, es decir, lo que es tangible. Y por el otro lado está el lucro cesante, que es el dinero que la persona ha dejado de percibir, es decir, ganar porque no ha podido trabajar. El objeto es que la víctima quede económicamente hablando exactamente igual como si el accidente nunca hubiese ocurrido. ¿Qué consecuencias hay? Primero, una indemnización de prejuicios, que son el daño emergente y el lucro cesante, que son el artículo 16.14. Entiéndase por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de no haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento, y por lucro cesante la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación o cumpliéndola imperfectamente o retardando su cumplimiento. En resumen, daño emergente es lo que se perdió y lucro cesante es lo que se dejó de ganar. El segundo es la resolución del contrato, es decir, si una parte no cumple, la otra puede pedir la resolución del contrato más indemnización. Según el artículo 1546 en los contratos bilaterales, es decir, dos o más personas, partes, van envueltas en la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá otro contratante pedir su árbitro, es decir, es de libre elección, o que es una cosa o la otra, la resolución de un cumplimiento del contrato con indemnización de prejuicios, es decir, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de prejuicios. Y por último, la cláusula penal. Esta se refiere que si en el contrato se incluye, se puede exigir sin la necesidad de probarlo, según el artículo 1592. Que nos dice que la cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena que consiste en dar, hacer algo en caso de no ejecutar o de retractar la obligación principal. En jurisprudencia relevante podemos decir que la Corte Suprema de Justicia ha reiterado que cuando hay un incumplimiento de una obligación contractual debe haberse una reparación integral a pesar de que haya habido una mala fe, siempre y cuando pues se haya causado un daño. Ahora, continuando un poco con el tema, yo les voy a hablar acerca de lo que es la responsabilidad civil extracontractual. ¿Pero qué es? Tenemos que entender que en este caso no se necesita un contrato previo, ya que surge cuando una persona le causa un daño a otra persona. Esto puede ser por una conducta que puede ser culposa o por una conducta que puede ser dolosa. Pero realmente, ¿qué es? Es la obligación que se crea para reparar el daño causado a otra persona. Esto, como les mencionaba, sin que exista un contrato previo entre las partes. Para esta responsabilidad tenemos el artículo 2341 del Código Civil colombiano, que nos dice: el que ha cometido un delito o culpa que ha inferido daño a otro es obligado a indemnización sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido. Pero bueno, ¿cómo se configura? Tenemos 4 aspectos. Primero es la conducta dañosa. Segundo, el daño cierto y comprobable. Tercero, el nexo causal. Y cuarto, el dolo y la culpa. Primero, como conducta dañosa tenemos de que puede ser una acción. Por ejemplo, golpeas a alguien. O también puede ser una omisión. Por ejemplo, no señalizar un hueco en una vía principal. Segundo, el daño cierto y comprobable, en donde nos dice que puede ser físico, patrimonial o también moral. Tercero, tenemos el nexo causal, que nos dice que el daño debe ser una consecuencia directa de la conducta que pues aconteció o que se realizó.
Y cuarto, tenemos la culpa y el dolo, en donde la culpa nos la explican como una negligencia, como una imprudencia o una impericia. O el dolo nos lo explican como la intención de una persona de causar un daño. Además de eso, ¿qué tipos de culpa hay? Bueno, tenemos la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima. Respecto a la culpa grave, podemos decir que es el descuido extremo, es decir, que ni el más tonto lo haría. Por ejemplo, en un asadero, una persona no cierra el gas. Aquí sabemos que una persona es torpe y a su vez negligente y tanta imprudencia que se presenta que parece dolo. Después tenemos la culpa leve, en donde la culpa leve nos dice que es la falta de cuidado común. Es decir, que si no hay descrito que es culpa leve, se presume que es este tipo de culpa. También podemos decir que son las personas que están en condiciones normales. Por ejemplo, en un asadero se debe cerrar la caja, que es lo que haría normalmente el dueño de esta. También tenemos la culpa levísima, en donde nos dice que es la esmerada diligencia de una persona juiciosa. Y por ejemplo, que esta persona compra una cosa y tiene mucho cuidado, por ejemplo, lleva un perito y hace las respectivas diligencias para que esto surja pues correctamente. Es decir, que la persona es excesivamente meticulosa. Y por último tenemos el dolo, que nos dice que es la intención deliberada de hacerle daño a otra persona. Un ejemplo clave para entender la responsabilidad civil extracontractual puede ser: un ciclista va manejando y está viendo su celular, por lo cual atropella a un peatón. En este caso no hay un contrato, pero sí hay una conducta, hay un daño, hay un nexo causal y además una culpa, lo que quiere decir que genera una responsabilidad civil extracontractual, porque no hubo un contrato, pero sí hubo un daño a la otra persona, es decir, al peatón. A continuación vamos a ver un cuadro en el que se presentan las diferencias con la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. Respecto al aspecto, tenemos que en la contractual la fuente es el contrato y en la extracontractual es el hecho ilícito. Respecto a la prueba de culpa, en la contractual es presunta respecto o basado en el artículo 1604 del Código Civil, y en la extracontractual la víctima debe probarla. Respecto al interés protegido, tenemos que en la responsabilidad contractual es económico del contrato y en la responsabilidad extracontractual son los derechos generales, como por ejemplo la vida, la integridad, entre otras. Basándonos en la prescripción, nos dice que en la contractual son 10 años desde el incumplimiento, según el artículo 2536 de nuestro Código Civil, y que en la extracontractual son 10 años desde el daño, según el artículo 2536 del Código Civil. Además, otro punto importante y que cabe recalcar es una jurisprudencia relevante a este caso, en donde nos dice que la Corte Constitucional nos ha señalado que la responsabilidad civil extracontractual cumple una función que es preventiva, reparadora y disuasoria. Además, nos menciona y nos dice que su aplicación lo que debe hacer es garantizar los derechos fundamentales de la víctima. Para todo lo anterior que les he mencionado, tenemos dos sentencias importantes. La primera es de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia SC 5170 del año 2018, y la sentencia de la Corte Constitucional C 1008 del año 2010. A continuación, entonces hablaremos de casos especiales en la responsabilidad civil. Entonces, en esta parte vamos a analizar más objetivamente dónde la responsabilidad civil se aplica de forma un poquito más particular, es decir, pues sin necesidad de probar una culpa. Entonces, como primer punto, en los daños causados por animales. Se entiende que una persona que tiene un animal como un perro, esa persona responde por lo que ocasione este perro. Así diga que se le extravió, que se le fue, él tiene que responder por el daño que él cause, o a menos de que pruebe una fuerza mayor o una culpa exclusiva de la víctima. Entonces esto significa que hay una responsabilidad objetiva porque no se requiere probar una culpa, que basta nomás con demostrar que el animal causó el daño y también demostrar pues quién es el dueño. Y el propietario solo se libera si para este daño él prueba
que fue causado por una fuerza mayor o una culpa exclusiva de la víctima. Frente a esto, pues un ejemplo práctico podemos decir que una persona está con su perro en un parque. Entonces el perro se escapa del lado de su dueño y muerde a un niño, que ocasiona que aunque el dueño no lo haya soltado voluntariamente, ocasionó un daño el perro. Entonces el dueño debe indemnizar estos daños. ¿Por qué es objetivo? Porque el legislador entiende que quien posee un animal debe responder por los daños causados de este, aunque no haya sido voluntaria haber soltado el perro. Otro ejemplo que nos aplica en esta parte es la responsabilidad en las relaciones laborales. Entonces, ¿qué implica esto? Que el trabajador puede ser responsable contractualmente si incumple el contrato de trabajo. Por ejemplo, el pago por el trabajo que ha otorgado el trabajador y si no afilia a seguridad social a este también. También puede ser responsable extracontractualmente si el trabajador causa un daño a un tercero en ejercicio de sus funciones. Entonces, un ejemplo práctico en esto es que un mensajero rompe una vitrina mientras entrega su paquete. El empleador responde porque el daño ocurrió durante la ejecución de ese trabajo. ¿Qué tipo de responsabilidad es? Es una responsabilidad por un hecho ajeno, basada en una relación de subordinación, que es la relación entre trabajador y empleado. El empleador puede liberarse si demuestra que el trabajador actuó fuera de sus funciones o con una culpa exclusiva de él mismo. Y por último, un tercer ejemplo que nos puede servir es las cosas inanimadas y un riesgo creado. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que haga uso indebido o que use cosas peligrosas o que por su naturaleza o estado ofrecen algún peligro, responden por el daño que éstas causen. Entonces, salvo que se pruebe o un caso fortuito o una fuerza mayor. ¿Qué significa esto? Se podría aplicar a vehículos, a una maquinaria o a instalaciones eléctricas. También se dice que es una responsabilidad objetiva porque no se requiere probar una culpa, sino solamente que se usó una cosa en un estado deficiente o algo peligroso. Entonces, un ejemplo que puede ir en esta línea es que un carro que está mal tenido en esto sufre una falla en los frenos y causa un accidente. El propietario responde, a menos que él pruebe que él no sabía de pronto que los frenos fallaron porque él sí los había revisado anteriormente y que el daño sería por caso fortuito. Entonces, ¿qué busca esta norma? Busca proteger a las víctimas de actividades que generan un riesgo social y adicional incentivar un uso responsable y un mantenimiento de los bienes peligrosos. Para concluir, hemos recorrido un mundo jurídico de la responsabilidad civil, desde su origen de contratos hasta causas más dañosas y complejas como los daños causados por animales o por actividades riesgosas. ¿Qué aprendimos? Que la responsabilidad civil es una herramienta para reparar daños y no para castigar, y que puede ser contractual, es decir, cuando hay un contrato de por medio, y extracontractual cuando no lo hay. Y en algunos casos se aplica la responsabilidad objetiva, es decir, que no debemos demostrar que hubo culpa. En el derecho colombiano, a través de la jurisprudencia y el Código Civil, buscó garantizar que el daño causado responda por él y que sea reparado y que la víctima sea compensada por el daño que se ha causado. La responsabilidad civil no busca castigar, sino restablecer el equilibrio roto por el daño. Es la manifestación más humana de la justicia, reparar al otro cuando lo hemos afectado. Y como un dato adicional y no menos importante, la Notaría Tercera de Popayán debes visitar. Y por Mario Javier Rosero debes preguntar.